Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy día vamos a ver un tema muy importante que es muy frecuente en los exámenes de admisión. Es el tema de estequiometría. ¿En qué consiste la estequiometría, muchachos? Consiste en determinar las relaciones cuantitativas. Bien, ahora de repente nos estaremos preguntando ¿a qué nos referimos con cuantitativas? Cuando decimos cuantitativas nos estamos refiriendo a ciertas cantidades. Estas cantidades pueden estar expresadas en masa, pueden estar expresadas en moles, pueden estar expresadas en volumen o en otro tipo de unidad o magnitud. Pero estas relaciones cuantitativas van a ser con respecto a las sustancias. Las relaciones cuantitativas de las sustancias que intervienen en una reacción química. Bueno, nosotros ya hemos aprendido qué es una reacción química y también hemos aprendido los diferentes métodos que se pueden utilizar para balancear una reacción química. Como por ejemplo, una reacción química muy frecuente, ¿no?, es la siguiente. Cuando nosotros combinamos el hidrógeno con el oxígeno para producir agua. Esta reacción es muy básica, muy elemental. Pero si nosotros queremos aplicar la estequiometría, tenemos que hablar de ciertas cantidades. Como por ejemplo, si nosotros hablamos, vamos a suponer, si nosotros tenemos 30 gramos de hidrógeno, entonces la pregunta sería, ¿cuántos gramos de oxígeno necesitamos? ¿Y cuánto de agua vamos a producir? Y para poder hallar estas cantidades, nosotros tenemos que cuantificar. Y para cuantificar, necesitamos aprender qué es la estequiometría. Entonces, para poder determinar este cuánto, nosotros tenemos que aplicar ciertas leyes. Y una de esas leyes muy importantes es la ley de conservación de la masa. La ley de conservación de masa. Esta ley de conservación de masa fue dado por Antoine Lavoisier, y la cual establece que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero si nosotros lo llevamos a una reacción química, en toda reacción química se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que la suma de las masas de las sustancias reaccionantes, ¿no?, siempre debe ser igual a la suma de las masas de los productos, ¿no? Es decir, jóvenes, si nosotros tenemos de repente una masa total de reactivo de 50 gramos, la masa total de los productos también debe ser 50. Pero para comprobar esta ley, nosotros vamos a colocar como ejemplo la reacción anterior. Vamos a colocar la ecuación antes dada. Ahí está. Y lo primero que debemos hacer, jóvenes, es balancear la ecuación. Razón por la cual una primera posibilidad para poder balancear una ecuación es el método del tanteo. Nosotros ya sabemos tantear y bueno, vamos a empezar pues con el hidrógeno. A la izquierda tenemos los hidrógenos y a la derecha también tenemos los hidrógenos. A la izquierda tenemos los oxígenos y a la derecha solamente tenemos 1. Razón por la cual lo multiplicamos por 2. Pero este 2 altera la cantidad de hidrógeno. Ahora tenemos 4. Razón por la cual aquí lo multiplicamos por 2. Y ya sabemos nosotros que delante de una sustancia se sobreentiende que se encuentra la unidad. Una vez que está balanceado, nosotros tenemos que determinar la masa de cada sustancia. Y para determinar la masa de cada sustancia, nosotros debemos determinar la masa molar de cada una de ellas. Entonces, determinemos la masa molar del hidrógeno, tenemos que determinar la masa molar del oxígeno y tenemos que determinar la masa molar del agua. Bueno, nosotros ya sabemos que para determinar esas masas molares necesitamos conocer las masas atómicas de cada elemento. Razón por la cual la masa atómica del hidrógeno es 1, multiplicado por 2 sería 2. La masa atómica del oxígeno es 16, multiplicado por 2 sería 32.
Y la masa molar del agua sería 1 por 2 más 16, 18. Pero no nos olvidemos, jóvenes, que esa masa molar está expresada en gramos por mol. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que por cada mol, tenemos una masa de 18 gramos. Pero nosotros en la ecuación tenemos 2 moles de sustancia, razón por la cual lo multiplicamos y tendremos un total de 36 gramos de agua. Análogamente, si yo obtengo una masa molar de 32, eso quiere decir que una mol pesa 32, pero en la ecuación nosotros tenemos una mol, razón por la cual sigue pesando 32. Análogamente, la masa molar del hidrógeno es 2 gramos por mol. Eso quiere decir que una mol está pesando 2 gramos. Pero si nosotros tenemos 2 moles, lo multiplicamos y tendríamos un total de 4 gramos. Ahora, si nosotros sumamos la masa de las sustancias reaccionantes y la comparamos con la masa de las sustancias producidas, vamos a llegar a la conclusión que esas masas son iguales, cumpliéndose o comprobándose la ley de conservación de la masa. La suma de las masas de las sustancias reaccionantes siempre debe ser igual a la suma de las masas de las sustancias producidas. Muy bien, esa es la famosa ley de conservación de masas. Pero hay otra ley muy importante, que fue dada por un alumno de Antoine Lavoisier. Esa ley se llama ley de las proporciones fijas. Ley de las proporciones fijas. ¿Y esta ley qué establece? Esta ley establece lo siguiente: que las sustancias en una reacción química, guardan una proporción fija e invariable. ¿Sí? Y cuando nosotros decimos fija e invariable, quiere decir que esta proporción siempre se va a mantener. Es decir, esta proporción siempre debe permanecer constante. Y para poder comprobarla, otra vez voy a escribir la ecuación anterior. El hidrógeno, cuando se combina con el oxígeno, me permite producir agua. Pero no nos olvidemos, jóvenes, que para poder comprobar las leyes, necesariamente tengo que balancear la ecuación. Entonces, ya hemos visto anteriormente que los coeficientes son 2, 1 y 2. Entonces, mi amigo Cruz decía lo siguiente, que estos coeficientes era la proporción en la cual se deben combinar las sustancias, razón por la cual sería 2 moles de hidrógeno debe combinarse exactamente con una mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Esta es la proporción fija e invariable. Y a partir de ella, jóvenes, nosotros podemos hallar otras cantidades. Como por ejemplo, si nosotros queremos producir 8 moles de agua, la pregunta sería, ¿cuánto necesito de hidrógeno y cuánto necesito de oxígeno para obtener 8 moles? 4 moles y 2 moles. Muy bien. Profesor, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente el 2 para que se convierta en 8, solamente lo tengo que multiplicar por 4. Y para que la proporción siga fija e invariable, cada valor también lo tengo que multiplicar por 4. Entonces necesitamos 8 moles de hidrógeno y 4 moles de oxígeno. Análogamente les puedo preguntar, jóvenes, si yo tengo de repente en el laboratorio una mol de hidrógeno, ¿cuánto necesito de oxígeno y cuánto necesito de agua? ¿O cuánto produzco de agua? 0,5 de oxígeno y 1 de agua. Muy bien, profesor. Lo que observamos es que para que el 2 se convierta en 1, tenemos que dividirlo entre 2. Razón por la cual las demás cantidades también hay que dividirlas entre 2. Entonces sería 1 entre 2, 0,5 moles, y 2 entre 2 sería 1. Entonces necesita 0,5 moles de oxígeno y pasa a producir 1 mol de agua. Muy bien. Otra ley muy importante que nosotros debemos conocer es la llamada ley de los volúmenes parciales. Ley de los volúmenes. Esta ley fue dada por Gay-Lussac.
y él decía algo similar que la ley de Cruz. Él decía lo siguiente, que solo las sustancias gaseosas, y ojo jóvenes, mi amigo Gay-Lussac solamente tomaba en cuenta las sustancias gaseosas. Si es un sólido o un líquido, a ellos no los va a tomar en cuenta en su ley. Solamente toma en cuenta a las sustancias gaseosas. Él decía, solo las sustancias gaseosas, a las mismas condiciones, a las mismas condiciones de presión y temperatura, guardan una relación o una proporción fija e invariable en volumen. Ojo chicos, que esta ley me está hablando de los volúmenes, no me habla de las moles, solamente me habla de los volúmenes. Entonces, para comprobar esta ley, otra vez vamos a escribir una ecuación. Por ejemplo, vamos a poner esta ecuación: hidrógeno, cuando se combina con el nitrógeno, me permite producir amonio. Muy bien. Todas las sustancias en esta ecuación se encuentran en estado gaseoso. ¿Okay? Pero no nos olvidemos, chicos, que para comprobar una ley, necesariamente tenemos que balancear. Muy bien, profesor. Entonces, rápidamente tenemos 2 nitrógenos, un nitrógeno, lo multiplicamos por 2. Tenemos 6 hidrógenos, 2 hidrógenos, lo multiplicamos por 3. Y ya sabemos que delante de una sustancia se sobreentiende que está la unidad. Entonces, mi amigo Gay-Lussac decía que estos coeficientes era la proporción fija e invariable en la cual se combinan las sustancias, siempre y cuando se encuentren en estado gaseoso. Entonces, eso quiere decir que 3 volúmenes de hidrógeno debe combinarse exactamente con un volumen de nitrógeno para producir 2 volúmenes de amonio. Bien, esta viene a ser la proporción fija e invariable, razón por la cual no debe cambiar esta proporción. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 10 mililitros de amoníaco, la pregunta sería, para producir 10 mililitros de amoníaco, ¿cuánto necesito de hidrógeno y cuánto necesito de nitrógeno? 15 y 5. Muy bien, claro, porque obviamente para que el 2 se convierta en 10 hay que multiplicarlo por 5. Entonces a las demás cantidades también por 5. 1 por 5, 5 mililitros, y 3 por 5, 15 mililitros. Y de esa manera nosotros estamos cuantificando las sustancias. Muy bien, pero de repente ustedes jóvenes se preguntarán, ¿y cómo se aplica esto dentro de un problema, de una aplicación? Entonces vamos a colocar acá una aplicación básica, sencilla, para que observen cómo se aplican estas leyes. Bien, entonces vamos a colocar acá, se hace reaccionar. Vamos a colocarle 6 gramos de hidrógeno con suficiente nitrógeno, según la siguiente ecuación. Ahí está, según la siguiente ecuación. Y vamos a determine la masa de amoníaco producida. Bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, recordemos que cuando queremos solucionar un problema de estequiometría, lo primero que debemos hacer antes de plantear los datos o colocar los datos y resolver el ejercicio, lo primero que debemos hacer es balancear la ecuación. Recuerde que si nosotros queremos comprobar las leyes, primero tiene que estar balanceada la ecuación. Entonces ya hemos visto anteriormente cuáles son los coeficientes de esa ecuación. Es 3 para el hidrógeno, 1 para el nitrógeno y 2 para el amoníaco. Entonces eso vamos a colocar acá. 3 para el hidrógeno, 1 para el nitrógeno y 2 para el amoníaco. Ahora, lo que vamos a hacer, jóvenes,
es colocar los datos del problema. Entonces para eso leemos el ejercicio, dice, se hace reaccionar 6 gramos de hidrógeno. Entonces nosotros tenemos 6 gramos de hidrógeno y me dice con suficiente nitrógeno. ¿Qué quiere decir que me diga con suficiente nitrógeno? Eso quiere decir, jovencitos, que simplemente el nitrógeno se encuentra en exceso. Pero cuando tú solucionas el ejercicio, el exceso no interviene en los cálculos. El que va a intervenir es la cantidad de hidrógeno. Luego dice, determine la masa de amoníaco producida. Bien, me está pidiendo la masa de amoníaco. Le colocamos N. Muy bien, ya listo. Entonces, jóvenes, para poder hallar esta cantidad, o puede ser en masa, puede ser en moles, necesariamente necesitamos una relación. Y esa relación, jovencito, va a depender de los datos del problema. Entonces, si para el hidrógeno a mí me está dando la masa, eso quiere decir que tu relación también debe estar en masa. Y esa relación en masa está dado por el coeficiente multiplicado por la masa molar de la sustancia. Entonces sería, el hidrógeno pesa 1, 1 por 2 es 2, y por 3 sería 6, ¿no? Entonces acá colocamos 3 por 2, ¿no? 3 por la masa molar de la sustancia. Ahora, para el caso del amoníaco también nos está pidiendo la masa. Entonces tú necesitas también una relación en masa. Y esa relación está dada por el coeficiente multiplicado por la masa molar de la sustancia. Muy bien, ¿cuánto es esa masa molar? 17. El hidrógeno pesa 1, 1 por 3 es 3, más 14 sería 17. Entonces sería 2 por 17. Y listo, jóvenes. Ahora simplemente hacen lo que ustedes saben, que es un aspa simple. Y de ahí me despejas la masa. Sería entonces 6 multiplicado por 34 y dividido entre 6. Y la respuesta nos sale 34. Esa es la masa de amoníaco que nosotros vamos a producir a partir de 6 gramos de hidrógeno. Muy bien, otro ejemplito para que me puedan entender. Vamos a colocar acá otra aplicación. Una aplicación sencilla, básica para que puedan entender. Muy bien, vamos a suponer que nos digas, se hace reaccionar 4 moles de hidrógeno con suficiente oxígeno. Según. Bien, y colocamos acá la ecuación. Hidrógeno más oxígeno me permite obtener agua, ¿no? Y les voy a pedir, determine las moles de oxígeno necesarias. Muy bien, vamos a solucionar el problema. Solución. Vuelvo a repetir, jóvenes, no se olvide que antes de solucionar un problema, primero lo que tengo que hacer es balancear la ecuación. No se olviden eso de ahí, lo primero que hay que hacer es balancear la ecuación. Bueno, esta ecuación ya la hemos visto antes, ¿no? Donde los coeficientes son 2, 1 y 2. Una vez que colocamos o balanceamos la reacción, ahora colocamos los datos. Para eso leemos el problema. Te dice, se hace reaccionar 4 moles de hidrógeno. Entonces debajo del hidrógeno colocamos 4 moles. Tenemos 4 moles de hidrógeno con suficiente oxígeno. Como ya le mencioné antes, si me dice que es con suficiente oxígeno, eso quiere decir que esta sustancia se encuentra en exceso. Pero eso no va a intervenir en mis cálculos. Nosotros seguimos avanzando. Luego dice, determine las moles de oxígeno necesario. Entonces debajo del oxígeno yo le coloco N. Ya sabemos, jóvenes, que la N representa el número de moles. Muy bien, y ahora sí colocamos o sacamos la relación. Muy bien, jóvenes. Entonces sería, profesor, para el caso del hidrógeno a mí me está dando las moles. Entonces tu relación también debe estar en moles. Y esa relación está dada por el coeficiente, que sería 2. Para el caso del oxígeno me está pidiendo el número de moles.
entonces tu relación también debe estar en moles. Razón por la cual solamente extraemos el coeficiente. En este caso es 1. Y listo, hacemos, bueno, el aspa simple y de ahí despejamos el número de moles, que sería 4 por 1 dividido entre 2. Y esto nos sale 2 moles. 2 moles de óxido. Muy bien, esos son los conceptos básicos que uno debe aprender. Ahora, de ahí ya viene un poquito más avanzado, apenas unos conceptos más amplios, pero que son fáciles de desarrollar.